quiero hablar acerca de justamente esto, el Éxodo. El Éxodo. El mensaje de hoy se llama Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 1. Gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias Señor. Te voy a poner en contexto un poco, ¿no? Porque Génesis termina con la historia de un gran hombre de Dios llamado José, el cual tiene favor del faraón y el favor de Egipto, porque por sabiduría de Dios él recibe revelación para pasar épocas de vacas flacas, ¿no? Épocas difíciles para Egipto. Crisis que es superada por Egipto solamente por la sabiduría y revelación sobrenatural de un hombre de Dios. Entonces, un pueblo y un sistema completamente corrompido y un sistema humanista y un sistema que adoraba a otros dioses y un sistema que solamente cree en el poder de su propio esfuerzo y cree en el poder de los dioses paganos, y un sistema antidios, un sistema que va en contra del verdadero Dios, llamado Egipto, porque Egipto es un país, es una nación, pero fundamentalmente es un sistema espiritual. Por eso nosotros vemos en la Biblia que muchas veces, muchos años después, Dios le critica o exhorta a su pueblo a dejar de confiar en Egipto. Y el contexto en que leemos este pasaje es el contexto en que pasaron muchos años, dice, murieron José, Éxodo capítulo 1, verso 6, y empezamos a leer, murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Y verso 8, acá es donde empieza esta historia. Dice, pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha ¿qué? Astucia. Vamos a leer juntos el verso 9, ¿te parece? Y dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas que son más fuertes y numerosos que nosotros. Verso 10, leemos juntos. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. ¿Qué pasa cuando alguien es más fuerte y numeroso que vos? La única que te queda es ganarle con mucha astucia. Lo que Egipto se da cuenta de que Israel tiene una bendición de Dios, que lo hace crecer y multiplicarse. Israel tiene la bendición de Dios, que lo hace crecer y multiplicarse. Esa bendición es evidente. Entonces, el rey de Egipto, que ya no conoció a José y no conoció a aquella generación, ve que la bendición sigue surtiendo efecto, va como en piloto automático. Lo que ya no hay en Israel es liderazgo. Lo que ya no hay en Israel es una generación que vio que fue Dios el que dio el favor, que fue Dios el que dio la bendición, que ellos no están creciendo y multiplicándose porque salen de un repollo. Lo que ellos no vieron, que la bendición de Dios vino por medio de un hombre llamado José, que pagó el precio del proceso y por revelación y sabiduría sobrenatural dieron dirección a toda una nación, aunque esa nación era una nación antidios.
por qué hoy quiero hablarte de esto? Yo siento que hay un cambio de tiempo espiritual. Y Dios estará levantando gente entendida en los tiempos para discernir. Porque yo creo que sobre esta generación y sobre nuestro país hay un cambio de tiempo, el cual vos y yo tenemos que tomar conciencia con discernimiento espiritual. Hay una generación de hombres y mujeres de Dios que pagaron el precio de buscar a Dios, que pagaron el precio de clamar a Dios. Hubo grandes hombres y mujeres de Dios, como Carlos Anacondia, Claudio Freyson y muchos otros, que pagaron un precio, pero resulta que esa generación dejó un legado y la iglesia de Dios, que creció y se multiplicó y extendió su influencia en la nación, está empezando a saber disfrutar de esas bendiciones, pero sin haber conocido el liderazgo que pagó un precio. Entonces vamos por inercia, tenemos a Cristo en nosotros, pero llega el momento en que no nos percatamos, no nos damos cuenta, pero el enemigo, Satanás el diablo, sí lo sabe. Y como este rey de Egipto dice, cuidado con los israelitas, porque son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran, decí conmigo, oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerle miedo. Miedo. La iglesia de Cristo avanzó por muchos años. El evangelio se extendió por muchos años. Pero ¿sabes qué? Cuando el sistema del mundo vio la iglesia volviéndose poderosa, dijo, tenemos que trabajar con esta gente con mucha astucia. Y esa estrategia de trabajar con astucia se ve en cada área de la sociedad hoy. Por eso vos ves que hoy pequeñas minorías están modelando el sistema de pensamiento de toda una generación. Estamos en la etapa en que las minorías están trabajando con mucha astucia, modelando la cabeza de los niños y niñas. Minorías están trabajando en la ONU, minorías están trabajando en las oficinas de derechos humanos, minorías están trabajando en cada lugar donde puedan sembrar una idea, una manera de pensar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de oprimir a un sistema que ha crecido, que se llama los hijos del reino de los cielos. Entonces, ¿qué estrategia tuvo Egipto? La estrategia de Egipto fue la astucia
dijo, antes de que esto se nos vuelvan en contra, necesitamos empezar a cortarle las raíces. Necesitamos empezar a cortarle las alas. Necesitamos empezar a oprimirlos mentalmente, emocionalmente, formar en ellos una mentalidad de esclavos. Por eso pusieron capataces que los oprimieran. Quiero decirte algo. Este sistema intenta oprimirte. ¿Y sabes en dónde te das cuenta? Te das cuenta en que más trabajás y menos te alcanza. ¿Sí o no? Más corres y parece que te falta menos, cada vez más el tiempo. Más haces y parece que siempre vas atrasado. El sistema no es solamente gente, no es solamente un gobierno. No. Quiero que entiendas que las armas de nuestra milicia no son carnales, porque nuestra guerra no es contra carne y sangre. Hay un sistema llamado Egipto que intenta oprimirte, que intenta cortarte las alas, que intenta abrumarte, que intenta reducirte para que vivas con una mentalidad de esclavo. Siempre sintiendo que cuando estás acá deberías estar acá. Y cuando estás acá ya deberías estar acá. Y que aunque trabajes 85 horas por día, igual nunca te alcanza. Porque lo que intenta el sistema es adormecerte, atontarte, que se te apague el Windows, dice uno, ¿no? Que estés siempre como abrumado de actividades, cargado la cabeza, nunca pudiendo pensar verdaderamente y fundamentalmente nunca pudiendo escuchar la voz de Dios. Fíjate vos que esto tiene que ver con una cuestión de liderazgo y esto tiene que ver con una cuestión de levantarse y pelear. Dice Faraón, tengamos cuidado. Hay que manejarlo con astucia. De lo contrario, seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. ¿Qué problema tiene Faraón? No tiene problema con que los egipcios estén ahí, son mano de obra barata. El problema, la preocupación de Faraón es que se levante alguno con liderazgo para decir, esto no está bien. Josías García dijo la otra vez, no es lo mismo un hijo de Dios que un hijo de Dios que se manifiesta. Dice la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, si los hijos de Dios estamos escondidos en la cueva de Adulán, no generamos ningún problema para el diablo. No es lo mismo un hijo que un hijo que se manifiesta. No es lo mismo un israelita que un israelita oprimido. No es lo mismo un israelita oprimido que un israelita que se levanta como José para dar rumbo a una nación. Para decir no es por acá, es por acá. Para decir esto no está bien, esto sí está bien. Por muchos años como iglesia nos hemos creído que no participar de las obras de las tinieblas alcanzaba, porque la Biblia de hecho dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Es verdad, y estás bien si nos participás, pero eso no es todo el mandamiento. El mandamiento también es ir y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles a pensar todas aquellas cosas que yo he mandado. El mandamiento también es echar fuera demonios, sanar a los enfermos, predicar el evangelio. El mandamiento es más
que no participar de la obra infructuosa de las tinieblas. Por eso la opresión de Israel, ¿sabes cuándo comienza? Cuando ellos se vuelven como los egipcios. No. La opresión en Israel, ¿sabes cuándo comienza? Cuando cae el liderazgo. Cuando muere la generación que vio el poder de Dios en acción. Que disfruta de los beneficios pero no paga un precio. Cuando sigue en piloto automático. Pero yo quiero hablarte esta mañana en el nombre de Jesús, para que Dios despierte en vos una santa rebeldía. Dice el verso 16 del capítulo 1, cuando ayuden, el faraón le dice a las hebreas, cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. ¿Qué está diciendo Faraón? Donde hay un potencial guerrero, mátenlo. No dejen que crezca. No dejen que crezca. O sea, si se sienta en el banco de la iglesia, no pasa nada. Pero donde hay un potencial guerrero, donde hay un tipo que se metió en escuela de ministerio, donde hay un tipo que sale a servir, donde hay un tipo que predica en la calle, donde hay un tipo que... A ese mátenlo. Dice Faraón. A los que calientan banco, déjenlo. Pero a los que están en la brecha, están buscando dirección de Dios y quieren cambiar el rumbo de una nación, a ese hay que, desde el vamos, cortarle la cabeza. Fíjense la astucia, ¿no? La astucia es, dejo a una gran mayoría para que no se haga ruido, pero al que tiene liderazgo, al que tiene voluntad, al que se levanta con una palabra de Dios, al que se levanta en fe, a ese hay que callarlo. Esa es la clave. Esa es la clave. Entonces, en ese contexto estaba Israel, pero yo quiero decirte que en ese contexto estamos nosotros. El sistema trabaja con mucha astucia para que vivas afanado y turbado sin entender que tu misión en esta tierra no es vivir para acumular. No es vivir para ser famoso. No. Tu propósito en esta tierra es manifestar la gloria de Dios. Anunciar las virtudes del que te llamó de tinieblas a luz. Discipular naciones. Ese es el propósito de la iglesia. Ahora, cuando vos y yo estamos esclavizados, turbados, afanados, corriendo, adormecidos, en letargo espiritual, yo quiero hoy soltarte una palabra. Despiértate, tú que duermes, porque Cristo te va a iluminar. Despiértate, tú que duermes. Te alumbrará Cristo. A veces estamos en ese letargo espiritual, pero yo agradezco que Dios deja los ejemplos en su palabra, ¿no? Dice, mira qué interesante, en medio de este contexto de opresión, en medio de este contexto hay algo acá que es muy loco. Escuchá porque es importante esto, ¿no? Hay algo que es muy loco. En este contexto de opresión, hay un levita que decide casarse y tener hijos. Hoy los chicos no quieren casarse y no quieren tener hijos. No sé si te enteraste de eso, ¿viste? ¿Por qué? Porque la plata no alcanza, porque el sistema te oprime, porque no tenés tiempo, porque no tenés recursos. Pero acá resulta que en este contexto de opresión hay un levita, estamos hablando de un sacerdote de Dios, que toma por esposa, mirá qué inteligente, y acá atentos los chicos, ¿no? Toma por esposa a una mujer de su propia tribu. Busca una mujer que está rebelada contra el sistema como él. Busca una mujer de Dios, porque sabe que esa será la clave para levantar una generación libertadora. Dice, la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses.
Quiero decirte algo. Vos y yo necesitamos preservar a nuestros hijos de este sistema. Y eso no significa esconderlo en un sabor 15. Eso significa formarlos en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, en fundamentos del reino, en cultura del reino, en un ámbito sano, en un ámbito saludable, en un ámbito donde se los equipe para no ser esclavos, para ser líderes de una generación que cambie la nación. Porque hace 120 años que Argentina viene en caída. Y a nadie se le ocurre decir qué está pasando. Por mi trabajo, yo hablo permanentemente con proveedores de otras partes del mundo. Y el otro día, hace como 15 días, 20 días atrás, uno me decía, en todo el mundo se habla de Argentina por dos motivos. Uno, por Messi. Y dos, porque es el único país que pasó de ser desarrollado a subdesarrollado. Todos los países pasan del subdesarrollo al desarrollo, pero Argentina hizo el paso inverso. Teníamos 4% de pobres, ahora tenemos 50%. Imposible, dicen, no lo pueden creer. Dice, ¿cómo estrellaron el Titanic de esta manera? ¿Cómo? ¿Y sabes qué pasa? ¿Sabes qué es lo peor? Que vos y yo, ninguno de nosotros, nos hemos levantado con una solución divina, con una solución redentora, con una solución sobrenatural que venga del cielo como se levantó José. Entonces acá hay un matrimonio que en medio de un sistema opresor que intenta apagar, secar, achicar, menguar a los hijos de Dios, acá hay un matrimonio que, por el contrario, se casa y decide tener hijos y multiplicarse y seguir creyendo y tener esperanza. Y cuando nace ese niño, lo ven tan hermoso que lo ponen en un sistema porque dicen, hijo, vos tenés que ser equipado para liberar una nación. Así. A este niño lo tienen que poner en una cesta y lo envían por el río para que no sea asesinado por el faraón. Hasta que dice que la hija del faraón lo vio en el río, vio que el niño lloraba y tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón, ¿quiere usted que vaya y llame una nodriza hebrea para que le críe el niño por usted? ¿Para que le críe el niño por usted? Ve a llamarla, contestó ella. La muchacha fue y trajo a la madre del niño y la hija del faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo. Mirá qué interesante, ¿no? ¿Cuántas veces hoy pagamos para que nos críen los chicos? Y está bien, el chico tiene que formarse, tiene que ir a inglés, pero viste, los chicos a veces arrancan a las 8 de la mañana, son las 9 de la noche y todavía no los vimos. ¿Y sabés qué es lo que pasa? Que el sistema te lo está criando. Te lo está criando el sistema, te lo está criando el mundo. Y cuando el chico después no sabe cómo responder, ¿qué esperamos? Si lo crió el mundo. Pero fíjate la sabiduría de esta nena. Dice, ¿querés que te busque una hebrea para que te lo críe? ¿Sabes por qué? Yo creo que Dios está levantando una generación de padres biológicos, pero también padres espirituales, que por propia voluntad y por la sabiduría de Dios van a empezar a formar discípulos. Van a empezar a invertirse, a sembrarse. Van a empezar a dar de su tiempo en criar una generación distinta. ¿Sabes? Con los niños y los preadolescentes estamos orando, clamando e invirtiendo en ellos para que Dios levante una generación distinta. Pero necesitamos todos como iglesia comprometernos en agarrar a los que son niños espirituales, sean niños de edad o niños espirituales,
y con un instinto espiritual de paternidad, abrazarlos y discipularlos. Pedir al Señor, Señor, en el nombre de Jesús, poné carga por una persona hoy en mi corazón. Poné carga en mi corazón por una persona. No quiero vivir por la opresión de Egipto que me hace pensar en modo supervivencia siempre. Hoy te pido, papá, en el nombre de Jesús, que pongas carga por una persona. Y que esa carga me lleve a comprometerme. En abrazarla, en discipularla, un compromiso de amor con esa persona. Dice, fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño se lo llevó a la hija de Faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué del río. Mira, quiero decirte algo. Es necesario gente que no se deje llevar por la corriente. Este nombre es profético. Un niño que no será llevado por el río. Quiero decirte que la inmensa mayoría de la gente vive como zombie hoy en día. Como zombie. En afanes, en ansiedades, en pecado, en rencor, en amargura. ¿Y sabes qué? El diablo ha sido astuto en ir poco a poco cortando en la iglesia su misión libertadora. ¿Y sabes cómo lo está haciendo? ¿Sabes cómo lo está haciendo? Poco a poco. Dicen que a la rana, si vos la tirás en agua hirviendo, salta. Pero si vas calentando el agua de a poco, se queda ahí hasta que se muere. ¿Sabías eso? Muchos de nosotros estamos así. En un letargo espiritual penoso, pero no nos dimos cuenta porque fuimos retrocediendo de a poco. Hoy quiero advertirte acerca del riesgo de los pequeños retrocesos en tu vida espiritual. Cuando te estás dando concesiones de hablar de fulano o mengano que recién convertido no te dabas. Cuando te estás dando concesiones de no darle tiempo al ayuno y la oración. Cuando te estás dando concesiones de dejar de congregarte. Cuando te estás dando concesiones que cuando estabas encendido no te dabas. Quiero decirte, cuidado. Quiero advertirte, acá hay una voz que te va a advertir del riesgo de los pequeños retrocesos en tu vida. De vivir papando mosca. El diablo no tiene problema en esperar, si es necesario, varias generaciones. No tiene problema, ¿eh? Si el retroceso es 1 metro por año, no tiene problema. Sabe que a la 4ª generación hizo un desastre. ¿Por qué? Porque cuando nacen los hijos, nacen en un entorno donde hay cosas que consideran normales cuando no son normales. Considera el rencor como normal ese chico cuando no es normal. Cuando en el diseño de Dios no estaba. Considera el chisme como normal cuando era normal. Considera la apatía espiritual como normal cuando no era normal. Considera darte concesiones, pequeñas mentiritas, pecados, distracciones como normal cuando cuando estabas encendido no era normal. Y así van pasando generación tras generación y siempre fue así. Y entonces la 3ª generación ya viene con una sobrecarga de la influencia de Egipto y perdió completamente el rumbo hacia el diseño original, ¿no? Necesitamos volver al diseño original de Dios, que sabés cuál es. Sean benditos, fructifiquen, multiplíquense. Llenen la tierra, sojuzguen la tierra. Necesitamos volver al diseño de la iglesia influyente. La iglesia influencer. Una iglesia que se atreve a hablar. Escucho algunos disertantes en este tiempo. Agustín Laje, por ejemplo, ¿no? Parece que Dios está levantando gente que no tiene pelos en la lengua. Este otro chico mexicano, ¿no? Javif, de apellido. Gente que se atreve a hablar. Gente que se atreve a hablar, a decir, no estoy de acuerdo.
Dios está levantando una iglesia influyente, una iglesia que tiene lo que hay que tener, una iglesia donde hay un comportamiento de liderazgo espiritual sobre la nación. Quiero hacer un paréntesis acá, frenar un poquito en esto. Ojo con los pequeños retrocesos. Porque hay retrocesos que son generacionales. Escucha, hay retrocesos que son generacionales. Que en tu casa fue siempre así. Tus hijos van a decir, en mi casa fue siempre así. Tus nietos van a decir, en mi casa fue siempre así. Y venís retrocediendo, permitiendo la violencia en tu casa, permitiendo el maltrato en tu casa, permitiendo la psicopatía psicológica en tu casa, permitiendo el endeudamiento en tu casa, permitiendo la vagancia en tu casa, permitiendo la pereza en tu casa, permitiendo la falta de oración en tu casa, permitiendo los pecaditos en tu casa, permitiendo la mentira, permitiendo quedarte con los vueltitos, permitiendo. Y hay un retroceso, generación tras generación. ¿Sabes qué? Cuando veas a tus nietos, si los llegás a ver, vas a ver el desastre que el diablo hizo. ¿Por qué? Porque estás permitiendo retrocesos. Y yo siento que Dios quiere levantar una generación con liderazgo espiritual para decir, vamos para allá. Vamos para allá. Volvemos al diseño de Dios. Volvemos a la humildad que nos hace clamar. Volvemos a la humildad que nos hace escuchar su voz. Volvemos a la humildad que nos hace decir, Señor, vos nos creaste. Nosotros no nos creamos nosotros mismos. Fuimos creados por vos. Vos tenés el manual para nuestra vida, el mejor diseño. El mejor diseño. La historia sigue que Moisés crece. Y cuando crece, algo en la sangre le tira. Dice, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y al ver dos hebreos que peleaban entre sí, le preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel. ¿Acaso piensa matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó, ya se supo lo que hice. Y en efecto el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Déjame decirte algo. Esto no tiene que ver con que te hagas el guapo o la guapa. Esto tiene que ver con moverte en la dirección donde Dios te manda. Esto no tiene que ver con hacer las cosas en tu fuerza. Esto tiene que ver con ir una y otra vez a buscar a la fuente. Quiero decirte que mañana empezamos un ayuno de 40 días. Ayuno y oración. Porque una y otra vez vamos a ir a la fuente. ¿Sabes por qué? Porque vamos a cortar toda herencia espiritual de pecado, del diablo, de mentira y toda herencia espiritual que nos sigue manteniendo en opresión. Vamos a empezar 40 días como iglesia de ayuno y oración para cortar maldiciones. Porque hay ciertos géneros que no salen sino por ayuno y oración. Y no es que vos tengas la fuerza, sino es que la sangre de Cristo pagó un precio que vos no estás disfrutando. ¿Sabes por qué? Porque seguís asociándote una y otra vez a pequeñas mentiras, a medias verdades. Y por lo tanto seguís oprimido por el mismo sistema de Egipto. La sangre de Cristo te compró íntegramente, ¿sí o no? ¿Por qué seguís con raíces de amargura entonces? La sangre de Cristo te compró íntegramente, ¿sí o no? ¿Por qué seguís con espíritu de víctima y de miseria? La sangre de Cristo te compró íntegramente, ¿sí o no? ¿Por qué seguís lidiando con pequeñas mentiritas, con mentiras piadosas? La sangre de Cristo te compró íntegramente, ¿sí o no? Amén. ¿Por qué seguís escondido en la cueva de Adulán cuando Dios te llamó a reinar? ¿Sabes por qué?
Porque aunque la obra de Cristo ya fue hecha, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, yo entraré y cenaré con él. Entonces hay una parte que depende de nosotros. Por eso este tiempo es un tiempo de 40 días de ayuno y oración para romper maldiciones generacionales. Este es un tiempo de ayuno y oración para desenmascarar la mentira del diablo. Este es un tiempo de 40 días de ayuno y oración para asociarnos a nuestro propósito eterno en Dios, a lo que el reino de Dios quiere hacer. Estos son 40 días de ayuno y oración. ¿Sabes para qué? Para ser fuerte en el medio de las tormentas, para ser valiente en el medio de las dificultades, para seguir creyendo en medio de las adversidades. ¿Por qué? Porque Egipto quiere oprimirte, pero Dios está levantando gente valiente, gente con liderazgo espiritual, gente que se va a levantar en el poder de la unción y en el poder de la fuerza del Espíritu Santo, no por fuerza humana. Gente que va a ser entendida en los tiempos. Son 40 días de ayuno y oración para ser entendido en los tiempos. Daniel entra en 21 días de ayuno y oración. ¿Sabes para qué? Para entender lo que habría de venir. Muchos de nosotros vamos sobreviviendo día a día, ¿sí o no? ¿Sí o no? Muchos de nosotros estamos en una actitud de supervivencia diaria. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos discernimiento espiritual en lo que habrá de venir. Estamos sin dirección en lo que ha de venir. Daniel toma 21 días de ayuno y oración para entender cuál es la voluntad de Dios, para alinear su vida a lo que Dios quiere hacer. Ay, yo clamo por esto, Señor, repartí esta carga en la iglesia. Gente que llora hasta saber por dónde viene lo que Dios quiere hacer para poder sumarse a eso. Gente que adentro arde por saber lo que Dios va a hacer para sumarse a eso. Gente que quiere ser parte del proyecto eterno de Dios para su generación, no gente que va sobreviviendo. Entendido en los tiempos. Discernimiento espiritual de, Señor, ¿dónde te estás moviendo? Ahí quiero estar. ¿Qué es lo que vas a hacer? Yo quiero ser parte. Quiero ser parte del mover más glorioso de la historia. El mensaje se llama Éxodo. Moisés huye a Egipto. Moisés huye a Egipto y dice que había un sacerdote de Madián, tenía 7 hijas, las cuales solían ir a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre, pero los pastores llegaban y las echaban de allí. Un día Moisés intervino en favor de ellas, las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas. Cuando las muchachas volvieron a casa de Reuel, su padre, le preguntó, ¿por qué volvieron hoy tan temprano? Porque un egipcio nos libró de los pastores, le respondieron, hasta nos sacó el agua del pozo y dio de beber al rebaño. ¿Y dónde está ese hombre?, le contestó. Claro, tenía 7 hijas, tenía que ubicarla alguna aunque sea. Dijo, si hay alguno que labura, que la defiende, a este lo necesito acá. ¿Dónde está ese hombre?, le contestó. ¿Por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer. ¡Qué dormilona que están, chica! Era un viejo sabio. Moisés convino quedarse a vivir en casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Ella tuvo un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón, pues razonó, soy un extranjero en tierra extraña. Mira qué interesante. Verso 19 dice así, vamos juntos. Porque un egipcio nos libró, dijeron las chicas, ¿sí o no? Sin embargo, Moisés dice, soy un extranjero en tierra extraña. ¿Sabes qué meditaba estos días? Que muchos de nosotros pensamos que ser cristiano evangélico es hablar raro, usar pollera larga, tener ese lenguaje que nos entendemos entre nosotros nomás, rabacanda, aleluya, re evangélico,
Y nos pensamos que eso nos hace cristianos. ¿Sabe qué? Moisés se vestía como un Egipto. Vos lo miraba y era una persona normal. Ahora, él tenía algo muy en claro, que era extranjero en tierra extraña. Y quiero decirte que vos y yo estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero pertenecemos a un reino inconmovible que nunca tendrá fin. Es el reino de Dios que quiere manifestarse en la tierra. Así que yo no digo que vos seas un friki, yo no digo que vos seas un mangélico que habla raro, yo no digo que vos te vistas raro, yo digo que vos seas normal. Pero cuando la gente te vea un hijo de Dios que se mueve en el poder del evangelio, que se mueve por la palabra, que se mueve por los principios y dicen, este está en el mundo, pero este no es del mundo, porque este se mueve en el Espíritu Santo. El capítulo 3 dice que un día Moisés está cuidando el rebaño de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Medián. Con esto termino. ¿En serio? Que vos no me creas. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Otra vez esta montaña que me viene persiguiendo por todos lados. Un día se encuentra llevando las ovejitas de acá para allá, pero no las lleva a ningún lugar, a cualquier lugar. Él las lleva al Horeb, el monte de Dios. Quiero decirte algo. Yo me he dado a la tarea de que vos no seas dependiente de mí. Yo cada vez que me necesites voy a estar. Pero quiero decirte algo. No tiene sentido un evangelio que guía hacia el hombre, hacia el caudillo de Dios. Yo quiero llevarte en este tiempo de 40 días de ayuno y oración para que vayas al monte de Dios y te encuentres con Él. Él te va a cambiar tu vida. Él es el que hace la obra. Él es el que empodera a sus hijos. Él es el que da sabiduría. Él es el que llena de la unción de su Espíritu Santo. Él es el que vuelve a hacer arder el fuego de Dios en vos. Él es el que transforma la historia de tu vida, la historia de tu generación. Él es el que te saca del lodo, del fango, del que te saca de la servidumbre y te pone a reinar. Él es el que te hace parte de su proyecto eterno. Él es el que levanta hijos e hijas, reyes y sacerdote. Es Él. Un encuentro con Dios lo cambia todo. Por eso entramos en 40 días de ayuno y oración. Por ese encuentro con Dios. Moisés tiene un encuentro con Dios. Y se ve que hay una zarza que no se consume. Esa zarza es simbología de Israel, que está prendida a fuego, pasando por la dificultad, pasando por la tribulación, pero por milagro de Dios no se consume. Tal vez en tu vida vos estás pasando por dificultades. Tal vez en tu vida estás pasando por crisis. Tal vez en tu vida estás pasando por el valle de sombra y de muerte. Tal vez estás pasando por fuego, pero quiero decirte en el nombre de Jesús que vas a pasar por el fuego, pero el fuego no te quemará. No te quemará. Y Dios le dice, Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. Y Dios le dice más adelante en el verso 7,
Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlo a una tierra buena y espaciosa. Tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. La liberación de una nación comienza con la determinación profética de un hombre, de una mujer de Dios, que le cree a Dios, que se toma de una palabra, que no va por su propia fuerza, que ahora va por una palabra, enviado, empoderado por la unción de Dios, parado sobre una promesa. Disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Mirá lo que Dios le contesta. No es quién sos vos, es quién está con vos. Dice, yo estaré contigo, le respondió Dios. Decí conmigo, no es quién soy, es quién está conmigo. No es mi fuerza, son su fuerza. No es lo que puedo hacer, es lo que Él puede hacer. Quiero desafiarte esta mañana a que tomes la determinación de a través de esta palabra que yo siento que es de Dios, que tomes la determinación de salir de Egipto y convertirte en un libertador de los que están a tu alrededor. La gente hoy vive pensando que es normal lo que no es normal. La gente vive intentando saciar las necesidades del corazón por medio de un puesto, por medio de un viaje, por medio de, como dicen ahora los chicos, no, formarse un porrito. 15 años después tenés chicos con demencia. 15 años después tenés chicos con esquizofrenia. 15 años después tenés chicos que cayeron en otras adicciones. La gente vive oprimida, ansiosa, afanada, turbada, en aflicción de espíritu, sin propósito. Y en gran medida porque Egipto actúa con astucia y fundamentalmente lo hace con la iglesia. Hoy me levanto como una voz profética para decirte, despertate. Despertate. Despertate en el nombre de Jesús. No dejes que te lleve el río. No dejes que te lleve el río. Dios levanta liderazgo, influencia. Dios levanta hombres y mujeres de ayuno, de oración, de valor, de convicción. Una iglesia no esclava, una iglesia reinante en medio de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pónete de pie.